Scar, el hermano de Mufasa, Úrsula de la Sirenita, Jafar de Aladín y la reina malvada de Blancanieves, no la de Rachel Zegler, no, la original. ¿Será que todos ellos de verdad eran miembros arcoíris? ¿Será que Disney nos engañó durante tanto tiempo? Bueno, de eso vamos a hablar en esta oportunidad, sobre el queer coding. En febrero de 1938, Walt Disney presentó su primera villana icónica en la pantalla, la reina malvada, la némesis de Blancanieves. El inicio de casi 100 años de historias llenas de villanos inteligentes, de magos extravagantes, de brujas feroces pero también fabulosas. Y en su mayoría, los villanos de Disney esconden un código secreto. La mayoría de ellos resulta casi tan memorable como los héroes. Y esto se debe a que tiene una personalidad bien extraña, bien excéntrica, que no es más que una conjunción de estereotipos arcoíris. Sí, así como lo oyes. La compañía no empezó a incluir estos personajes hace unos pocos años. La verdad es que desde sus inicios el gigante del ratón ya participaba del llamado queer coding, una forma de camuflajear a los personajes arcoíris para mantener una presunta decencia o falta de perversión. Ya va. Perversión, decencia, camuflaje. ¿De qué estamos hablando? Bueno, amigos, estamos hablando del queer coding, o como a mí me gusta llamarle, la gran estafa de manipulación de masas de Hollywood. Si lo piensas bien, a todos los que no somos partidarios de esta agenda política intentaron vernos la cara de té, ¿saben? Y a los que son de la comunidad, pues también, porque les vendieron una falsa inclusión cuando solo les interesaba esto, ¿saben? El billetito, el dinero. Para entender mejor todo esto, empecemos con un poco de historia. ¿Qué es y por qué surgió este código secreto? Era 1920 y Hollywood vibraba al ritmo desenfrenado de la era del jazz. Las luces brillaban, las fiestas nunca terminaban y las películas mudas estaban transbordando a los espectadores a un mundo de glamour, pero también a un mundo de gran decadencia. El cine estaba enfrentando un dilema moral extraordinario. Había una ola de escándalos que empañaban la reputación de todas las estrellas de Hollywood y por supuesto también de los estudios. En 1921 estaba muy de moda el caso del comediante Roscoe Arbuckle, o también le decían Roscoe Fatty Arbuckle. Él estaba acusado de usar sus partes íntimas con otras personas que no querían usarlas y de desvivir a otros. Eso estremeció al público y dio inicio a una cruzada por limpiar la imagen de la industria. Fue entonces cuando nace el código Hays. Este era un conjunto de reglas que se habían creado para imponer un férreo control sobre todo lo que no podía mostrarse en la pantalla grande. Fue nombrado Hays, código Hays, en honor a Will Hays, el presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas de América. Este código se convirtió en una ley tácita, una ley que no estaba escrita en 1930, pero alcanzó un mayor rigor en 1934, cuando asumió el control de esta asociación que estábamos hablando, Joseph Brent, que era un activista religioso. Y como ya se deben imaginar, de acuerdo al título del video, algunas de las prohibiciones más severas estaban el hecho de que no debía haber representación de perversión sexual, era el término que usaban en ese momento para referirse a la comunidad arcoíris en general y a sus prácticas. Entonces, el queer code surge como respuesta a esta censura. Se trataba de un lenguaje visual y narrativo que insinuaba la presencia de personajes de la comunidad arcoíris, pero sin hacer una mención explícita de ellos. Ahora, ¿cómo representaban a estos personajes? Bueno, con características afeminadas si era un hombre y masculinizadas si era una mujer, con gestos muy exagerados e incluso con frases ambiguas. Estas eran las herramientas sutiles que usaban los actores, las actrices y los productores para burlar a esta censura y al mismo tiempo conectar con el público que sabía leer entre líneas de qué trataba el personaje y cuál era su verdadera intención. Por ejemplo, una de las primeras películas que salió con este queer coding fue The Gay Divorce en 1934. Entonces ahí nosotros vemos a Rodolfo Tonetti, que es un personaje con gestos muy afeminados. En una escena, la esposa de otro personaje le dice a modo de burla que se siente segura con él porque él prefiere el espagueti. Ajá, ya sabemos, ¿no? Este tipo de guiños cómicos permitían a los creadores expresar su visión sin comprometer la aprobación de su película, burlando así estas normas del código Hays que se habían creado.
Obviamente, Disney también jugó este juego. Empezó a usarlo en sus villanos para que estos fueran más imponentes, más diferentes y a la misma vez fueran memorables. Hoy en día, en 2024, hay muchísimas personas que tras ver Mufasa sienten que su tan villano favorito, Scar, perdió fuerza. Pero recordemos que El Rey León fue lanzado en 1994 y 30 años después hay quienes recuerdan vívidamente la personalidad de Scar, su inteligencia y su maldad, que no se compara a los deseos de tener un hermano de Taka. Por lo que podemos decir que sí, Scar fue un villano memorable y Disney sí logró hacer que ciertos villanos fueran memorables y quedaran grabados en la mente de su público. Pero Scar no es el único villano que esconde estos secretos oscuros. Vamos a ver una lista de algunos de ellos. Comencemos con la primera película de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. Ay, Blancanieves, siempre dando polémicas. Ahorita con Rachel Zegler, pero desde antes ya estabas con este código dentro de tu narrativa. Disney logró su objetivo de eternizar esta frase de este villano favorito. ¿O es que alguien no se acuerda de espejito mágico en la pared? ¿Quién es la más bella de todas? Bueno, la reina malvada es bien intensa, bien enfocada en sus sueños y tiene un amigo sombrío, el cual le dice que la más bella de todas es Rachel Zegler. No, mentira. Blancanieves original. Pero el plan original de Disney para este personaje era hacerla cómica. Sin embargo, a medida que iban desarrollando la película, decidieron incluir el queer coding dentro de ella. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo se ve eso? Bueno, hay que recordar que fue elaborada en los años 30. En los años 30 se estaba representando a la reina malvada con las características que se asociaban con las mujeres L, recalcando la época, no ahora, 1930. Entonces, la reina malvada era una persona mayor, soltera, estaba en una posición de poder que generalmente en esa época era ocupada por hombres, era muy fría y emocionalmente distante. Además tenía la ira que manipulaba todo a su alrededor. Y la misma fisionomía de la reina malvada también era más tirando hacia la masculinidad. Tenía una mandíbula muy fuerte y una voz grave. Mientras que al ver a Blancanieves vemos que representaban una mujer más femenina, por así decirlo, para la época. Esto le funcionó muy bien a Disney, y tanto así que lo replicó en todas las brujas y todas las reinas que acechaban a las princesas en sus siguientes películas de princesas. Este patrón se repitió con Maléfica en 1959, en La Bella Durmiente. Maléfica también exhibe rasgos queer, de una mujer soltera, con poder, vistiendo de manera extravagante y actuando como una marginada social. La codificación arcoíris o queer, como le estamos llamando, se convirtió en un recurso tan efectivo para Disney que lo utilizó durante décadas. Incluso lo siguió utilizando después de los años 60, que fue cuando desaparece totalmente el código Hays que estábamos hablando, que era para mantener a Hollywood bien ante los ojos de los espectadores. En 1953 llega Peter Pan. Y por ejemplo, en ese caso vemos al Capitán Garfio, que tenía características que el público consideraba poco masculinas para la época, asociados con los hombres G. Él era muy elegante, era vanidoso, vestía plumas y volantes, y era un íntimo con su confidente masculino. Solo ganaba las peleas engañando a sus oponentes. En los años 60 hubo ese giro inesperado. El código Hays comenzó a desmoronarse. Algunos directores famosos ignoraron las reglas y empezaron a hacer películas consideradas muy atrevidas. La primera fue Some Like It Hot, en 1959, donde 2 hombres se disfrazan de mujeres para romper esta regla. Pero en el caso de Disney, la codificación queer ya se había convertido en una herramienta establecida para representar a los villanos como indeseables, y eso le hacía tener mucho éxito en sus historias. Entonces el gigante continuó usando esta herramienta a pesar de que ya iba en decadencia. En 1973 sale Robin Hood, y el príncipe John muestra todos los estereotipos de un villano amanerado. Él es cobarde, es vanidoso, es obsesionado con su madre, y en esa época se creía que eso era lo que causaba que otros hombres gustaran de hombres. En los años 80, Disney siguió recurriendo a estos personajes, y sale Ratigan en The Great Mouse Detective, un villano muy elegante que oculta un terrible secreto. En realidad,
Ratigan es una rata que se hace pasar por un ratón. No parece haber ningún simbolismo aquí, ¿verdad? Además, la comunidad arcoíris suele tener un mejor ojo para estas cosas. Y ellos han dicho en sus redes sociales, en Twitter, que aseguran que además de que Ratigan puede tener algún trasfondo de querer cambiarse de su versión original, aseguran que Basil y el profesor Ratigan parecían ser unos exnovios que terminaron en malos términos. Cuando llega el renacimiento de Disney entre los años 80 y 90, vimos también otros personajes que tenían un queer coding. Aquí llega la famosa Úrsula de la Sirenita, que además de cumplir con los estereotipos de una chica poco femenina o de un hombre disfrazado de mujer, quedó en evidencia que estaba inspirado por la drag queen Divine. Eso fue revelado posteriormente. Y en 1992 surge Jafar de Aladdin, que con su estilo refinado y su maquillaje destaca como un villano queer codificado. A pesar de mostrar un supuesto interés en la princesa Jasmine, porque sí, esto también fue muy utilizado en los años 30, sugerir que el personaje era biamoroso, pero dándole un mayor énfasis al amor entre hombre y mujer para disfrazar que realmente tenían gustos por su mismo género. Para 1994 llega nuestro querido Scar, que más una vez tiene movimientos estereotipados femeninos, a pesar de ser un león. Después del Rey León, poco a poco la empresa comenzó a dejar los villanos con queer code y comenzó a incluir estos estereotipos ocultos en otros personajes secundarios. Y lo vemos por ejemplo en Plicker de Lilo y Stitch, en Li Shan de Mulan, en Terk de Tarzán, en Ryan Evans y Chad Daffron de The High School Musical, en Francis de La vida de un bicho en Disney. Y en personajes principales también empezó a agregarlos más adelante. El caso más nombrado fue Elsa de Frozen y sí, amigos, lamentablemente Riley Anderson de Intensamente. Porque tenemos que admitirlo, si los directores tuvieron que pedir que fuera menos G, es porque algo había ahí. ¿O no les parece extraño que después de todo ese cuento que siempre tenga la ropa multicolor y sus emociones sean femeninas y masculinas, mientras que las de sus padres son todas femeninas o todas masculinas? Obviamente, ella forma parte de la comunidad arcoíris. ¿Y qué les parece? ¿Algún otro villano que nos saltamos también tiene el queer coding? ¿Ustedes han identificado este tipo de código en algún otro personaje principal? Déjenlo en los comentarios.